Bueno, estamos de vuelta. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de Comunidad Libertad. Hoy tenemos la suerte de tener a la doctora Marina Kienast. Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Qué suerte que tenemos, Fran, la verdad que es un lujo tener a la doctora, que ahora vamos a presentarla con todos los títulos que tiene, porque ha juntado varios ya. Sí, no solo, además es legisladora por Cava y es la doctora Marina Kienast. Abogada, traductora en inglés, en alemán, hizo parte de un máster en Derecho y Economía, ahí después te voy a llevar a lo personal, pero después, ahora estamos en lo laboral, legisladora porteña, ya este es tu segundo periodo. No, es mi primer periodo y es el tercer año. Vence en el 25. Entraste 2021. 2021, sí. Correcto, con López Murphy, si recuerdo bien. Con Ricardo López Murphy. Republicanos Unidos. Republicanos Unidos. Perfecto. Y lo que a mí me interesa es, perdón, pero antes que nada, antes de pasar a lo otro, y como tenemos un tiempo acotado, es la parte personal. Escuché en tus programas que decías que tu marido es economista. Mi marido es economista, sí, siempre. Y yo soy abogada, por lo cual la discusión es lo justo y lo eficiente, siempre, perfecto. ¿no? Coincidimos en, ambos somos liberales, ambos somos abogados, nuestra pareja es economista y... ¿Dos varones? ¿Quién? ¿Tenés dos varones? Yo tengo dos varones. Y yo tengo dos varones. Ah, mira. Sí. Y juegan rugby. Y Juan. Es demasiado, me parece exagerado ya. Las coincidencias. no, Son muy grandes los míos. Legisladora y futuro legislador. Bien. Bueno, ya te Qué vendiste lindo solo. eso. Epa. Está bueno. Estoy en vidrio ya, pero bueno, no, todavía no, falta. En lo que sí, bueno, vamos con el tiempo y el temario de hoy. Te queríamos preguntar por lo que es la educación en la Ciudad de Buenos Aires principalmente. Y cómo ves, desde que arrancaste, lo que es el proceso de generar un proyecto de ley para mejorar lo que es la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, la Ciudad de Buenos Aires no tiene una ley de educación, por lo cual ese es uno de mis grandes objetivos, poder generar una ley de educación. Pero que de alguna manera nos lleve a escuelas autónomas. Y aprovecho para dejarles el libro, que es mi libro, en donde... A la cámara, así lo ven acá a la todos. cámara, ¿Cómo acá, se ¿no? llama? Esta es tu Pupitres a medida. Hace una educación personalizada. Porque lo que busca, precisamente, es encontrar la posibilidad, y a través de la normativa, que tengamos escuelas con libertad y autonomía de decisión de su presupuesto, de los proyectos pedagógicos, y que lleven la solución de los problemas más cercana, ¿no?, a la comunidad educativa. La ciudad es muy heterogénea, las aulas son heterogéneas. Entonces lo que buscamos es lograr que dejar capacidad instalada en las escuelas y no depender tanto de un ministerio. Vos hablás de que, te escuché en alguna charla de que hablabas de que desde el Estado la opción era siempre la misma, o sea, con pupitres justamente todos mirando al frente, la Sí. típica clásica, Exacto. digamos, clase donde el profesor está adelante, de frente a los alumnos. Hay un tipo también de nueva generación que habla de intercambio con tecnologías nuevas. Eso está con cambiando. Intereses nuevos. Sí, no digo que no esté cambiando, pero es decir, si uno recorre la ciudad, se da cuenta que hay una diversidad muy grande de educación entre lo público y lo privado. Y lo privado lo que te permite es decidir sobre cómo vas a manejar tu escuela, capacitar a tus docentes, unir las aulas, tirar una pared, salir o no salir al jardín, en qué horario. El público es muy estandarizado y depende mucho de nuevo, de un Estado que decide sobre todos los alumnos. ¿Hay un modelo que te guste seguir a nivel internacional de país o algo en lo que es educación? A ver, en Estados Unidos cada estado es distinto, entonces no te podría decir Estados Unidos. Claro, te puedo decir, algunos lugares de Estados Unidos permiten esta autonomía de las escuelas. Ujú. Pero después tenés en Uruguay y acá en Buenos Aires también ejemplos de públicos privados, de emprendimientos en donde el Estado, tal vez el municipio te da el terreno, el Estado te paga los sueldos y después tenés aportes privados, que acá también voy a La meter. diferenciación entre privado y público. Y en esto tengo también un proyecto que es de mecenazgo educativo para la ciudad, que es donde el privado entra a colaborar para todos aquellos recursos que tal vez no llegamos con el Estado a pintar, capacitar, tecnología. Sueldos. Bueno, ni hablar, sí, sueldos, capacitación para docentes. capacitación docente. Un poco está la cuestión económica y después la visión del sector privado, ¿no?, que es la que hoy está mirando hacia dónde van los trabajos,
qué tenemos que aprender. Montessori, por ejemplo. Montessori, Waldorf y Reggio Emilia, los tres se pueden combinar. Perfecto. Cuanto más tecnología, más artesanía. Cuanto más tecnología, más humanidad. El rol docente tiene que empezar a acompañar a los chicos a crecer como seres humanos que se sirvan de la tecnología y no lo que sabemos que te domina el algoritmo, si vamos a algo muy exagerado, ¿no? Pero no, es muy interesante lo que decís y te escuché en una charla decir que una de las cosas que se podría modificar para motivar, salir de este círculo vicioso e ir al virtuoso es mejorar la calidad de los docentes, la educación. También otra podría ser, no sé, habría que ver, estudiarlo bien y ver qué te parece. Por ejemplo, uno de mis hijos tiene un problema de atención y veo que la psicopedagoga le hace juegos, o sea, le hace cosas divertidas para que él se divierta y aprenda de lo divertido. Si hoy en día no es divertido, el chico no quiere ir, porque no le interesa. Exactamente. La motivación es fundamental. Algo divertido. Está bien, hay que usar la tecnología que hay hoy en día y desde la tecnología capaz de darle algo que el chico se ve interesado en ir a la escuela porque quiere ir, porque quiere aprender. ¿Entendés? Sí, y la tecnología es fundamental, porque ahora surgió esta duda de decir, la duda no, en realidad salió una resolución del Ministerio de Educación que se prohibían los celulares, salvo en la secundaria, para momentos pedagógicos. Nosotros no sabemos usar el celular, los adultos. ¿Quién puede enseñar a usar? Tenemos que aprender juntos, eso es fundamental primero. Todas las cuestiones tecnológicas nuevas son nuevas para nosotros y nuevas para los chicos. Entonces hay algo que tenemos que aprender juntos. No es que un docente sabe más que el chico. Sí puede saber que te hace mal estar todo el día con la pantalla así, pero cómo aprendemos a usarlo. Y después, que también en muchas tendencias, y esto también lo vi en Europa, cualquier cosa que hagas con tecnología, primero hacerla manual. Por ejemplo, hay que investigar un tema. Yo iba a la biblioteca, sacaba el fichero, hacía tiqui. Hacelo una vez, porque ese es el procedimiento que usa también en Internet. Eso es antiquísimo, es como que le digas que estás escribiendo con pluma. Y bueno. Vos y yo lo hicimos seguramente, el resto no lo sé, pero yo terminé secundaria sin celular. Y yo lo llevo a contar y me dicen es imposible. No, yo iba a un colegio privado acá. Y en mi colegio privado, bien ubicado, etcétera, la generación yo terminé en el 2001. No existía el celular. Yo voy a decir, yo terminé en 94, no lo tendría que decir. Tenían celulares StarTAC, pero claro, los grandes, ¿viste? Imprimí el trabajo final con la que hacía ¿cómo se llamaba? Que la impresora. Prendías el internet. Sí. Te ibas a bañar, te bañabas, te cambiabas, volvías y estaba terminando de aprender. ¿Entendés? Hoy está toda la información acá, entonces se puede bajar un poco el porcentaje del contenido, reducir el contenido, que sabemos dónde lo podemos encontrar, y focalizarnos en cómo encontrar información verdadera, relevante para mi investigación, habilidades emocionales, es decir, estar distraído, ¿no? Blandas. Exactamente, las habilidades blandas. Cocinar, cambiar una rueda del auto, es decir, la artesanía se fue. Entonces nosotros tenemos que volver a aprender la paciencia de cocinar. Los chicos no tienen paciencia. Bueno, fíjate qué otras... De escuchar, de mirar la ¿qué cara, otras tareas necesitan paciencia? De mirar la cara, o sea, escucharte no y te miran a los... Sí. Estaré escuchándote a los ojos. Pero eso es un problema de los adultos también. Por eso digo, tenemos que trabajar juntos con los chicos en algunas cosas, sin dejar de ser el docente y volver a la autoridad, porque eso también se fue. Hubo un cambio generacional muy grande con respecto a esto. Hoy le cuesta mucho mantener la atención. De hecho, vos lo ves en TikTok, que es menos de 2 segundos el focus de atención en una publicación y pasan a otra. Entonces, tampoco reciben información, que es lo que vos decías, por ejemplo. Mucho, te diría que el 90% se queda con el título. No entra a leer la nota. O con la imagen, que es parte de la portada del título, ¿no? O sea, todo eso es lo que ven y no entran a la nota y se informan muy mal la gente. Lo que vos decías sobre aprender a informarse es muy importante. Se llama alfabetización informativa. No es digital, no es de cómo usar un aparato, es de la información. Y aparte es importante para los chicos que hoy en día dejan fotos, videos, de todo. Y el día de mañana eso lo llevás, ¿no? Sí, entonces, aprender a preservar, a preservarte. Y tenés preservarte desde la imagen hasta en zonas más vulnerables, preservarte de tu salud mental, física. Y entonces cambia ahí un poquito el rol docente. Por eso tenés que cambiar la formación docente. Pero hay que avanzar.
y políticamente no hay mucha vocación real de sin partidos, sin... No, acá estamos hablando objetivamente, Sí. más allá de los partidos, intentando buscar de manera conjunta, Ujú. más allá del color político, el bienestar común. Sí, es verdad que aparte es algo de cola larga, ¿no? O sea, es algo que no es inmediato, sino No. que es algo que se busca en conjunto a lo largo. Por eso creo que el sector, incorporar al sector privado es importante, porque te puede ayudar a hacerlo un poco más rápido. En la ciudad existe el mecenazgo cultural. No sé si conocen que uno dona Sí, sí. proyectos culturales y deducís ingresos brutos. Este año entre 4.000 y 6.000 millones de pesos van a estar destinados a eso. Imagínate, a escuelas. Perfecto. ¿Crees que gran parte del problema de que no haya, digamos, lo que es una fomentación, fomentar a largo plazo lo que es la educación a nivel estatal, ¿no? O sea, desde el gobierno, el que sea, está relacionado con el hecho de que son políticas de largo plazo y no las pueden ver en la próxima elección? No te da votos. Por eso Si crees las- que nadie lo hace. A veces creo que sí. ¿Vos decís que no te da votos? A mí me interesa alguien que A hable mí de me educación. encantaría. Primero, A mí perdón, me parece interesante alguien que hable de educación. la comunidad educativa es un statu quoísta en el mundo. ¿No? También, ¿no? Además del tema que yo siempre coincido, es decir, la gente habla de educación, pero después no profundiza. Y si vos tenés que tomar medidas que en 2, 3, 4 años van a empezar a tener resultados, O no más. tenés el voto. O más. Sí, yo creo que hoy los cambios se pueden hacer mucho más rápido, mucho más A rápido. nivel de educación, ¿crees que ayuda, por ejemplo, las nuevas tecnologías como inteligencia artificial, lo que es tener acceso de inmediato a la información? Súper, todo eso? muchísimo, porque podés tener la trayectoria de los chicos. Hoy en día, creo que en Mendoza ya se hace. Si vos ponés ciertas variables de la historia de los chicos, su contexto, podés predecir si va a dejar o no en la secundaria el colegio antes de terminar. Muy interesante, la verdad no lo sabía. Lo que sí veo un rol que está un poco desmerecido, pero que es muy importante, es un rol de las fundaciones también en esto, en lo que es la materia educativa. Yo realmente creo que habría que darle más bola. Hay un montón de fundaciones que están trabajando muy bien en lo que es educación y de hecho tienen ideas revolucionarias o novedosas, al menos en Argentina, para fomentar un poco lo que es el desarrollo en esta área puntual que hoy, como dijiste vos, está muy atrasada. ¿Crees que puede ser una solución eso? Ya lo es. Hay fundaciones que tienen escuelas. Este Sí. modelo que digo público-privado, lamentablemente no lo inventé, me hubiese encantado, pero no. Existe en Tigre, existe en Escobar, en algunos lugares que yo no conozca. Existe En Cava. En Cava, En Cava, Apolo trajo ahora Correcto. a un modelo, no sé si era de Harvard, no sé Bueno. qué. Hubo un par de Sí, charlas sí. ahora hace poco. Sí. existe. Yo sí tengo, hay. de hecho, estoy haciendo un doctorado en educación y la tesis va a estar basada en la autonomía de las escuelas y tengo el modelo de la Fundación María Guadalupe, que lo que tiene es eso. Y hay una fundación Impulso en Montevideo, que recomiendo que la busquen en internet, Liceo Impulso, Casa Valle, una villa bastante heavy en Montevideo, 100% privada, no arancelada. También está bueno verlo no sé, nosotros como ya mayores de edad, que estábamos encerrados en un aula, ¿no? Y que estudiamos con el libro manual, y esa era nuestra realidad, el profesor y el libro. Hoy en día, uno puede encerrar si quiere en un aula al chico, pero sale del aula, sale a su casa y se comunica con el mundo. Totalmente. El tema es enseñarle, para mí más interesante, es enseñarle desde la casa y desde, digamos, también desde la escuela, cómo usar esa información. Porque es tanta la información que tiene, tan amplia, que sepa seleccionar, que sepa cómo buscar, que sí, que no, que ver, que no ver. Porque Totalmente. la verdad que también hay de todo. Hay programas educativos afuera que justamente están enfocados en eso. Quiero agregar a la lista de fundaciones que pusiste a Fundación Contemplatio Social, que está también haciendo acuerdos con algunas universidades de Juan Estados Carlos. Unidos, de Juan Carlos Febre, Sí, lo lo conoces conozco. bien. Bueno, yo soy director de planeamiento estratégico ahí, en la fundación, Wow. y justamente estamos tratando de llevar un acuerdo por este tema puntual con Stanford y con algunas universidades más de afuera. Mirá. Y justamente el enfoque es ese que vos mencionabas, darle una impronta mucho más novedosa a la educación con respecto a lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Te Como puedo sumar alternativa. algo? Stanford tiene la escuela de diseño, yo estuve ahí, y es Design Thinking, y es Ajá. este lugar que no tiene nada, es decir, incluso para generar proyectos tecnológicos, ediliciamente no tiene nada tecnológico. Es todo en papel. Correcto. Después vos eso lo llevás a la tecnología. Y tienen un programa de educación obligatoria
para capacitar docentes de educación obligatoria de jardín a secundaria en cómo generar design thinking en las aulas. Allá se estudia menos pedagogía teórica y más cómo preparar una clase. Acá te llenas 3 años de formación docente y no tenés idea cómo llevar eso a una clase que tenga sentido, que los chicos lo conecten con la realidad, lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Sí. A mí me pasó que yo me recibí de abogado en la UBA y vos haces 9 materias más y te recibí de profesor. Y había empezado la parte de las 9, o sea, las 3 primeras, y me agarró la pandemia. Pero cuando empecé las 3 primeras, eran pesadas. Y vos decís, ¿por qué las hacen tan pesadas? Y justamente es gracioso, porque vos tendrías que enseñar pedagogía. No será algo tan pesado, donde claramente me tenés que enseñar a enseñar. Te aburrís aprendiendo. Y es muy pesado. O sea, parecía un filtro onda del CBC, pero a nivel posgrado, ¿me ves? No tiene sentido. Si me dices cuál sería mi sueño de formación docente, es una carrera de tiempo completo en la cual estás todo el día en una escuela y a la tarde te quedás una horita y media más viendo teoría de lo que viste todo el día en la escuela. Es decir, que no exista un lugar de formación docente, que estés en una escuela aprendiendo. ¿Se puede implementar esto a nivel, para cambiar alguna normativa? Calculo que sí. Es una opción dentro de otras, o sea, esto es libre. Sí, somos totalmente. Liberales, a mí me encantaría, vos estás todo el día en la escuela, pues uno hoy puede, aunque sea una docente de hace muchos años, como el mundo está cambiando y uno va aprendiendo de todos lados, puedes hasta decir, che, eso me parece que habría que hacerlo distinto, habiendo estado un mes en formación docente. Porque ves videos, mis hijos estudian estadística en internet porque le gusta el deporte y tenés que saber las estadísticas del básquet y de no sé qué, y sabe estadística de los 10 años, más que yo. Hoy con el acceso a la información eso es muchísimo más fácil que en nuestra época, ¿no? O sea, porque le interesa. Mucho antes también. Porque le interesa. Claro. Yo creo que hay que encarar más por ahí. De repente también más de una vez vi una vez un video que decía alguien que puede ser el día de mañana un excelente, no sé, músico, de repente le puede ir muy mal en matemáticas, pero el tipo va a ser un gran músico. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sin embargo nosotros lo machacamos con economía, química, física, y el tipo no le va a dar, no le da, y está claramente, es un mago, Messi en música. A eso voy con bajar los contenidos. Tal vez todos tienen que tener algo común y después cada cual ir especializándose o profundizando. Pero lo común lo tenés que ver por si el día de mañana te interesa y querés volver a encontrarlo, ¿no? Eso igual está el contenido básico. Bueno, ya te tira el contenido básico. Sí, pero la verdad que hay que hacer mucho más trabajo en el autoaprendizaje, en la autoevaluación y en la automotivación. Porque el día de mañana vas a tener que estudiar toda tu vida. No son más los médicos los únicos que tienen que estudiar toda la vida. Todos tenemos que estudiar porque vas cambiando de trabajo. Bueno, ¿cómo haces? De hecho, había un problema ahí, yo lo escuché desde el otro lado, lo escuché del lado docente, de que los docentes del sector privado, cuando la currícula, por ejemplo, el inglés dicen son 3 horas, las obligatorias. En cambio, en los privados dan más, dan 6. Entonces, esas 3 horas de más te las pagan como quieren. ¿Se entiende? O sea, las 3 horas te las pagan según currícula. Esas 3 horas de más te las pagan más. Entonces, te dicen, no me conviene. Claro. El del privado. O sea, no siempre les conviene. Muchas veces está mejor pago el público. Sí, además que tiene muchas más licencias, etcétera. Sí, hay muchas cosas para poner sobre la mesa y charlar. Los vicios, saquemos la parte que ya sabemos que en toda profesión hay. Porque no solamente en el público, en toda profesión hay. Saquemos el que mancha la profesión. La gran mayoría no quiere trabajar bien. Es más, la gran mayoría lo hace por profesión, por docencia, por vocación. Lo que es medicina, lo que es docencia, en serio, es por vocación. Sí. No es por sueldo, justamente. No, y hoy en día los sueldos tienen que mejorar, los docentes, no hay duda. Para mí son Siempre fue un problema, ¿no? Siempre fue un problema esto en Argentina. Nunca a un docente se le pagó lo que merecía, históricamente hablando. Y si se reconoce o no, ¿cuáles son las prioridades? Totalmente. Vos estás formando a los futuros ciudadanos, líderes, médicos, desde el contenido hasta la ética, hasta un montón de cosas. A mí me ha pasado en la UBA, de repente tener docentes, pero excelentes, que jugaban a la mancha con aviones. Espectacular. Y después tenías un delincuente que venía y te leía el código penal, o te leía el código artículo por artículo, y te lo leía, y vos decís, me estás tomando el pelo. Bueno, la participación de los alumnos es importante, siempre que esté
enmarcada en una jerarquía de alumnos, de autoridad y todo es importante también. Y no se da mucho que los alumnos tengan, digamos, un feedback, una encuesta, eso es re importante. Y hoy más. Hoy con la tecnología, viste que hay mucha oferta online. También la oferta física es otra cosa. Dicen que el futuro de la educación va a ser mucho más online. Yo creo Querramos que sí. o no. Modalidad de distancia full, porque te permite maximizar el tiempo también. Lo que pasa es que recién ahora están aprendiendo a cómo darla muchas universidades. En los últimos años eran muy malos, honestamente, dándola de forma digital. Recién ahora se están profesionalizando y algunos van para el lado equivocado, si me permitís dar la opinión. Como un eterno estudiante, yo voy a seguir estudiando hasta que tenga 90 años, muera, voy a seguir estudiando y yo me doy, cada tanto tomo 2 veces por año, algún diplomatura o algo, y me doy cuenta que han ido mejorando en algunas universidades, pero todavía nos falta con respecto a afuera, ¿no? Sí, y el hecho de que tomes diplomaturas online o cursos cortos implica eso, el autoaprendizaje, la motivación, no estar con el celo, decir, estoy en clase. Lo termino el curso, hago los deberes, o no sé cómo se dice, Claro. Se sigue diciendo los deberes, las tareas, Bueno, yo le decía los TP, no sé, ahora. Sí. Pero eso es importante. Totalmente. Pupitres a medida, me encanta el título. O sea, Ponémoslo acá, así la gente lo ve. Sí. bueno. A ver. Pupitre es como esa palabra medio vieja, ¿no? De banco, Sí, el banco individual. el banco donde individual. tenés Y hay cosas de la mesita educación con- tradicional que sirven, digamos, que no es que vamos a tirar todo. No, a ver, ¿por qué hay que tirar? Entonces- Hay cosas que sirven un montón. Entonces eso se Para trae. empezar, hoy en día, si hay mucha tecnología online, el cara a cara, para empezar. La presencialidad Totalmente. tiene un contacto, el ser humano es un ser sociable, no queda discusión, y este contacto cambia. Creo que Gonzalo está acá con nosotros. Muchas gracias, Gonzalo, por haber venido. No está en cámara, pero No está en cámara, acompañándonos. pero está acá con nosotros, fue quien ayudó a generar todo esto. En un momento me ofreció, che, si lo hacemos online, no, presencial. Es lindo, otra cosa, sí. ¿entendés? Cambia un montón, así que muchas gracias por haber venido, muchas gracias, Gonzalo, por haberlo Me coordinado. encanta y que les interese el tema de la educación, A porque mí me como fascina. decíamos, es complejo a veces, hay que poner, yo siempre hay que ponerle marketing. Y hay son que, pocos los que lo defienden. sí, ¿Cómo ¿Vos lamentablemente. armaste ya el proyecto y ya lo presentaste o no? no, lo estamos armando. Estamos armando. Estamos armando, pues no hay ley de educación, pero no es una ley como cualquier ley que cualquiera se imagine que diga hay que hacer esto. Lo que yo quiero es que se den los incentivos para que el privado y el público puedan trabajar juntos y puedan modificar lo que tengan que modificarse constantemente. Tiene que ser dinámica, no puede ser una ley rígida. Porque si no después vos tenés que volver a juntar consensos para modificar. Aparte, perdón, ¿no? Vos armás el proyecto, lo tenés que terminar, lo firmás, lo mandás a consideración. De ahí lo elevan a consideración de todos. Sí, Te lo modifican, te lo rebotan o te lo aceptan, por en el mejor de los casos. ojalá. Luego hay ejecución. Va a ser demasiado liberal, me parece, que lo acepten, pero es un Hoy los liberales primer tienen paso. un 15%, más o menos. Sí, más o menos. 20 Sí, contra Julia. sí, no, Qué bueno que 15. estemos yendo para este lado, para el lado político en los últimos minutos. Me gustaría hacerte algunas preguntas con respecto a esto. Primera pregunta es bastante puntual. ¿Cuántas elecciones crees que faltan para que las ideas liberales puedan meterse de verdad en la legislatura porteña? Chan. Una, la año que viene. Yo creo que No, ya está. Está ahí. Estamos, no. Yo creo que el año que viene tendría que El proyecto que aumentar y ya después del 27, 2. Dos. Sí. Para poder tener una mayoría, si nos va bien, 2 Estaría sería. bueno. Después tienen un 30 fijo, creo, ¿no? Un 30% duro. Bueno. Un poquito menos, tiene, menos. no, menos. Acá en Cava Hay que menos. ver cómo se arman las alianzas y qué es lo que... Que es Leandro Santoro. ¿no? Correcto. Entiendo. Y después te quería preguntar, vos ahora renovás el año que viene. En teoría, ¿vas a seguir en ciudad o te vas para Nación? No sé todavía. La verdad que me tienta No, mucho la ¿qué ciudad. proyecto antes de irte? No, a mí me No. tienta la ciudad en qué sentido, que es una ciudad fértil para poder generar proyectos como estos, que puedan pasarse, que puedan implementarse rápido y que sirven de modelo para el resto de las provincias. En educación, cada provincia tiene libertad. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que meterle para hacer el ejemplo. El Cava otro- es un poco el ejemplo. Bueno, ¿no? pero- En eso. ¿Cómo Cava no, No, tiene? ¿Cómo que Cava sea no mejor tiene? no quiere decir que sea el Pero ejemplo. sí, en las provincias suelen mirar Cava y es como un modelo Sí. eso a seguir para muchas Ah, provincias. sí, no sé, no sé No si tenés muy comparto seguro. tanto. Mendoza está muy bien. Ahora, yo he ido, te hago una analogía, al centro de monitoreo de la ciudad de seguridad, perdón, y te dicen, en el mundo lo vienen a ver, en Latinoamérica lo vienen a ver como ejemplo de un centro de monitoreo. Yo quiero que la educación sea así. La ciudad de Buenos Aires tiene que ser el ejemplo, En Finlandia. sí, el ejemplo de la educación, porque puede serlo.
pero hay que sentarse, hay que animarse, hay que charlar con los intereses que se oponen y decir, ¿qué es lo importante? Vos también podés ser parte de de que salga bien. Saltamos de porque muchas veces se habla, viste, de la clase media baja a baja. Pero también existe una clase media, existe una clase media alta y existe una alta. También se estuvo hablando en un momento, como idea y no muy lejana, de un Silicon Valley acá en Argentina. O sea, hay una idea de que hay algunas mentes argentinas con un nivel intelectual alto. O sea, un Silicon Valley, digamos que creadores de startups y etcétera, que van a manejar al mundo. Te voy a contestar como abogada, se necesita seguridad jurídica para eso. Exactamente, necesita seguridad jurídica y además el tema de los impuestos. ¿No la puede vender afuera? Sí. Un mercado libre, ponerle un Sí, pero para que sea acá, para que sea Argentina y se desarrolle en Argentina, necesita seguridad jurídica. Que se cumplan los contratos, que los jueces hagan que se cumpla la voluntad de las partes. Acá en Argentina los jueces deciden qué es lo que quisiste decir vos en un contrato. No, pará. Además el tema de los impuestos, ¿no? Esto es muy caro. De hecho, Silicon Valley está perdiendo gente a lo loco ahora porque le está saliendo más barato a los empresarios irse para otros lugares de Estados Unidos. Perdón, quería ir más que nada pero a la sí, idea. La idea está buenísima. O sea, que pensaron que en Argentina hay gente capaz de armar una especie, o sea, después si se puede en la práctica, no, por un tema legal o por un tema impositivo es otra cosa. En la práctica esa gente se va a ir del país si no bajamos, Uruguay, bien, si no damos seguridad jurídica y no bajamos los impuestos. Pero sí está la materia prima. Está la materia prima. Pero está en un sector. Nosotros tenemos que lograr que los sectores más vulnerables, donde está esta brecha educativa, pueden. Todos porque pueden. Que muchas veces siempre hablan, no, la gente de la villa. Está bien, eso existe, por supuesto, lo tenemos en consideración, por supuesto, pero también hay otra franja, clase media, que, a ver, también es muy loable, y también hay una clase media alta, que ha tenido acceso a la educación y que puede brindar un montón también. Pero tengo una pregunta, en la clase más baja o en la clase más vulnerable, ¿no se las tienen que arreglar y tienen mecanismos también para solucionar problemas de todos los días? Sí, eso se usa después para es decir, lo que hay que dar es formación para que eso después pueda traducirse en un trabajo, en un emprendimiento. ¿Crees que sea necesario un plan, como fue en algún momento el plan Trabajar, te hablo de hace muchos años atrás, no el último, o algo a nivel nacional para lo que es dar capacitaciones, formaciones de empleo y luego automáticamente mediante convenios sacarlos a trabajar al privado? Soy muy localista, sí desde lo local. ¿Desde la ciudad crees que es posible hacerlo? Sí, yo creo que sí. Mucho más que desde la nación. Bueno, muy interesante eso. ¿Y hay ahora en la legislatura algún proyecto rondando para poder fomentar esto? ¿O alguna idea desde el gobierno de la ciudad quizás que sepa? Creo que el gobierno de la ciudad sí implementa más que desde la legislatura porque es algo muy puntual. Claro, pero es muy ejecutivo, sí. Es muy ejecutivo, pero nosotros ahora tenemos un proyecto, todavía no salió, que es trabajar desde la capacitación del privado, y que si sale bien esa capacitación, si esa persona se inserta en el mercado laboral, después el Estado le compense esa capacitación al privado. Es una especie de, en vez de darle un plan a una persona, invierte el privado y después, otro día le vengo a explicar eso porque todavía no lo quiero quemar. Está muy bueno, te lo entendí, me parece una muy buena idea para fomentar lo que es no el mantenimiento, sino el trabajo, ¿no? Directo. Exactamente. Sí. Está muy bien. Bueno, y entonces hay en la ciudad planes de estos, o sea, es que existen, quizás haya que expandirlos un poco, pero tenemos, por lo que entiendo. Y también llevarlos al sector privado. Si yo tengo que poner fondos, los pongo desde el Estado, pero después que lo administre otro, porque yo no confío mucho en la burocracia. Me cuesta. No sos liberal, o sea, está bien. De hecho, esa es la idea. Y ¿cómo te sentís con un gobierno nacional liberal? Porque antes las condiciones no eran las ¿Qué te puedo decir? La verdad que no lo creíamos posible. Me gusta. Por más que sos minoría. Sí, y bueno, igual le tocó difícil porque no puede implementar, no sé. Todavía, a mí me faltan todavía señales de más liberalismo, pero bueno, está difícil la situación a nivel nacional. Y bueno, se ha heredado algo que... También, pero cuando vos entraste a la legislatura porteña, eras claramente minoría. Sí. O la única. Con respecto a eso, cuando entraste por la lista de López Murphy, si recuerdo, hoy a nivel nacional, ¿quién sería el referente de tu espacio? O sea, ¿cómo estaría referencia? ¿Sigue siendo López Murphy? Republicanos Unidos sí, Ricardo. Sí, porque está diputado nacional. Sí, sigue siendo López Murphy y seguís trabajando con él. Nosotros empezamos en el 21 con ideología que tenemos que es liberal. Que está como legislador porteño. Somos muchos liberales que elegimos diferentes partidos.
Ahora, lo que no tenemos que perder es el liberalismo. Y La es hacia identidad. dónde Como vamos. García Moritán. Y ahora está el ministro, claro. Claro. Esos tres más o menos. Son los Más la libertad avanza, ¿no? Obviamente. Sí, igual Los ella, más- ella los por lo más- que entiendo, está días más del lado de López Murphy en la disputa que hubo con Yamil, que todos Está bien, son conocemos. internas de ellos. Son internas, pero entendí el punto. Todo- El tema entra a la al casa momento de de ellos. votar todos Trapitos opinamos al lo barro. mismo. Después la Claro. política Te hablo del es, general, es sí, una... grande, sí. grande. No, tenemos que ser más los que votemos liberal. Correcto, hay que plagar de liberalismo la Sí. ciudad y a Nacional también. Es increíble en el poco tiempo, como si uno piensa en pandemia hasta ahora. La pandemia ayudó, nos ayudó Montón. mucho a reflotar las ideas de la libertad. Es que nos hicieron un favor enorme. O sea, la verdad, yo veía en estos días lo de Alberto. No me... Es un favor, es tan fácil. Pero es dolorosísimo saber que es lo Ese que hemos tipo- padecido. Y uno de los estandartes de ellos era que le decían al otro machirulo, ¿viste? Le decían a Macri, Mauricio Macri le decían machirulo. Ahora le dijeron a Menem hace poco machirulo. Y lo tenés a Alberto, maltratando a su mujer, andando con putas, perdón la expresión, haciendo quilombo de machirulo en serio. Con un ministerio fantasma. Pero pará, en el sillón de Rivadavia, en el ascensor, me estás tomando el pelo. Tremendo. Por favor, retírense. Nunca fue tan fácil. Sí. Pero no por nosotros, es por estos que son un desastre. Le hacen un favor al gobierno nacional también. Son un desastre. con, Basta. con todo eso. Sí. Lo que sí me tiene cargado el tema Fabiola, no lo soporto más. O A sea, mí estoy cansado. lamento que le Lo que haya haya. lamento Lo lo que que le haya. haya pasado, pero tampoco tengo una empatía, porque la Por verdad es supuesto que no. ¿Por qué? por ella. Tampoco. No. La verdad es A ver, que es parte del juego. no, y además no le costó nada en ese momento vivir de fiesta, por no decir otra cosa. Estábamos todos encerrados. Por suerte, como dijimos, con ciertas cosas de la pandemia, como la educación, vimos lo que estaba pasando dentro de las aulas, entonces se abrieron los ojos de muchos padres, pero el resto nos pudimos enterrar a muchas personas que ¿Se tuvimos que acuerdan el padre despedir. con la hija en En Córdoba. Durísimo. Sí, fue tremendo. Mi eso. madre no pudo despedir a mi abuelo. No, yo no quiero ni Pero hablar caso porque me largo a personal. llorar. Así que durísimo. Pero Bueno, hemos... Marina, la verdad que habíamos hablado de todo un poco. Gracias. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado. Muchísimas No, gracias a por usted venir. por Muchas gracias, invitar. Gonzalo, por haberlo organizado. Tengo Gracias estos por el proyectos libro. para traer. Después les vengo con los proyectos más Pupitas cocinados. a medida, Marina Quinast, lo vamos a leer y te vamos a hacer preguntas. Por Y te favor. vamos para la próxima. Y gracias por interesarse. No, gracias a vos por venir. Bueno, hoy tuvimos cortito, un programa cortito, espero que les haya gustado y nos estaremos... Tiempo, perfecto. Así Sí, que, sí, nos vamos a estar viendo la próxima semana. Dale, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.